Muy buenas a todos y bienvenidos a Relatos de Horror en la Ultratumba, donde os traemos las historias de terror sobre leyendas de diferentes países más espeluznantes que habréis oído en vuestra vida. Hoy os traemos 3 historias de terror sobre Grecia, ambientadas en sus leyendas urbanas y sus temores más grandes. Si eres una persona asustadiza, te recomiendo que no veas el vídeo, ya que puedes tener después traumas, miedos o temores. Antes de comenzar, te recomiendo también que te suscribas, comentes el siguiente país del cual quieres que hablemos y que veas el resto de vídeos. Número 1. La empusa del camino solitario. Para los que no sepáis qué es la empusa es una criatura de la mitología griega conocida por su capacidad de cambiar de forma. Según la leyenda, la empusa era un espíritu malvado enviado por Hécate, la diosa de la brujería y la noche. Empusa solía aparecerse a los viajeros solitarios durante la noche, transformándose en una hermosa mujer para seducirlos y luego devorarlos. Su verdadera forma era horrorosa. Tenía una pierna de bronce y la otra de burro, lo que la hacía aún más aterradora cuando se revelaba. La leyenda de la empusa servía como advertencia contra los peligros de la noche y las extrañas mujeres que los hombres podían encontrar. Nuestra historia comienza así. En una antigua región de Grecia había un camino solitario que conectaba 2 pueblos distantes. Los viajeros evitaban esta ruta siempre que podían, especialmente durante la noche, ya que se decía que estaba maldita por la presencia de la empusa, una criatura de la oscuridad y el terror. Una noche un joven llamado Alexios decidió tomar el camino solitario para cortar su viaje y llegar antes a casa antes del amanecer. A pesar de las advertencias de los aldeanos, Alexios era valiente y no creía en las viejas leyendas. Con la luna llena iluminando su camino, caminaba con paso firme y confiado. A mitad del trayecto, Alexios notó que el ambiente se volvía más frío y silencioso. Los árboles a su alrededor parecían murmurar con voces inquietantes y una neblina densa comenzó a cubrir el sendero. Fue entonces cuando vio una figura femenina a lo lejos, vestida con una túnica blanca que resplandecía bajo la luz de la luna. La mujer parecía perdida y angustiada. Alexios, conmovido por su aparente vulnerabilidad, se acercó a ella. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver que la mujer era extraordinariamente hermosa, con largos cabellos oscuros y ojos penetrantes. Ella le sonrió de manera seductora y le pidió ayuda con una voz suave y melodiosa. «Estoy perdida», dijo ella. «¿Podrías acompañarme hasta el final del camino?» Alexios, encantado por su belleza y su voz, aceptó sin dudarlo. Mientras caminaban juntos, la conversación fluía fácilmente, y Alexios se sentía cada vez más atraído por ella. Sin embargo, notó algo extraño. La mujer cojeaba ligeramente, como si una de sus piernas fuera más pesada que la otra. De repente, el aire se llenó con un olor a azufre, y la hermosa mujer se detuvo bruscamente. Su sonrisa se volvió malévola, y sus ojos comenzaron a brillar con un fuego infernal. Alexios retrocedió, pero era demasiado tarde. La mujer dejó caer su túnica, revelando su verdadera forma. Una pierna de bronce y brillante, y la otra de burro, con garras afiladas y colmillos relucientes. Era la empusa. Alexios intentó correr, pero la empusa se lanzó sobre él con una velocidad inhumana. Sus gritos resonaron en la noche, mezclándose con el sonido de las criaturas nocturnas. La empusa lo devoró sin piedad, dejando solo un rastro de sangre y huesos rotos. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron los restos de Alexios y supieron que la empusa había reclamado otra víctima. Desde ese día nadie se atrevió a tomar el camino solitario después del anochecer. Y la leyenda de la empusa se mantuvo viva como una advertencia eterna sobre los peligros de la oscuridad y las seductoras apariciones que podían acechar en las sombras. Número 2. La Lamia. La Lamia es otra figura terrorífica de la mitología griega. Originalmente, Lamia era una hermosa reina de Libia que se convirtió en un monstruo después de que Hera, la esposa de Zeus, la maldijera. En algunas versiones de la leyenda, Hera mató a los hijos de Lamia, y la desesperación la llevó a convertirse en un ser demoníaco que cazaba y devoraba a los niños de otras madres. Se decía que Lamia tenía la capacidad de quitarse los ojos para poder dormir, y que también podía cambiar de forma. Esta leyenda era usada para asustar a los niños y mantenerlos bajo el control. Y nuestra historia comienza así. En un pequeño pueblo, en el norte de Grecia, rodeado de densos bosques, los aldeanos vivían en constante temor de una antigua leyenda. Se decía que una lamia, una criatura monstruosa y sedienta de sangre, habitaba en el bosque oscuro que rodeaba el pueblo. Esta lamia solía ser una hermosa reina maldecida por Hera para vagar eternamente, devorando a los hijos de otras madres en un intento desesperado de llenar el vacío dejado por la pérdida de sus propios hijos. Una noche, una joven
madre, llamada Eleni, despertó sobresaltada al escuchar el llanto de su bebé. Con el corazón palpitante se levantó de la cama y fue a la cuna para consolar a su hijo, Nikos. Pero al llegar vio algo que la hizo detenerse en seco. Una sombra oscura y algada se cernía sobre la cuna. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se volvió hacia ella. La criatura tenía la apariencia de una mujer, pero con ojos brillantes y crueles, y un rostro deformado por la ira y la desesperación. Eleni reconoció de inmediato que estaba frente a la temida Lamia. Con un grito de terror, Eleni trató de agarrar a su bebé, pero la Lamia fue más rápida. Con una fuerza sobrenatural apartó a Eleni y tomó a Nikos en sus garras desesperadas. Desesperada, Eleni corrió detrás de la Lamia, que desapareció en el bosque con su hijo. Eleni corrió sin descanso a través del oscuro y denso bosque, su corazón latiendo con desesperación. A medida que avanzaba podía escuchar los llantos de su hijo y los susurros malévolos de la Lamia. La niebla se espesaba y el bosque parecía cerrarse sobre ella, pero Eleni no se detuvo. Finalmente llegó a un claro donde la luz de la luna revelaba a la Lamia, de pie, junto a un antiguo altar de piedra. La criatura sostenía a Nikos sobre el altar, preparándose para devorarlo. Eleni, con un valor nacido del amor maternal, se lanzó hacia la Lamia, gritando y suplicando por la vida de su hijo. La Lamia, sorprendida por la ferocidad de Eleni, se detuvo por un instante. Ese momento de vacilación fue suficiente para que Eleni tomara una rama afilada del suelo y la clavara en el corazón de la Lamia. La criatura emitió un grito horrendo que resonó por todo el bosque y luego se desintegró en una nube de humo negro. Eleni corrió hacia el altar y tomó a Nikos en sus brazos, llorando de alivio y alegría. El bosque, que había estado oscuro y opresivo, comenzó a iluminarse con la luz del amanecer. Eleni regresó al pueblo con su hijo y la historia de su valentía se extendió rápidamente. Desde ese día, los aldeanos no volvieron a ver a la Lamia en el bosque oscuro y Eleni fue recordada como una heroína que enfrentó a un monstruo por el amor de su hijo. Sin embargo, la leyenda de la Lamia perduró, una advertencia sobre los peligros ocultos en las sombras y la fuerza inquebrantable del amor maternal. Número 3. Las Serinas. Las Serinas, también conocidas como Furias, eran diosas vengadoras que perseguían a aquellos que habían cometido crímenes atroces, especialmente el asesinato de familiares. Las Serinas eran descritas como seres horribles con cabellos de serpientes, ojos sangrientos y cuerpos alados. Vivían en el inframundo y salían a la superficie para castigar a los culpables, atormentándolos hasta volverlos locos o llevándolos a la muerte. Y nuestra historia comienza de la siguiente manera. En la antigua ciudad de Argos, un hombre llamado Orestes vivía con una culpa insoportable. Había cometido un crimen muy atroz, el asesinato de su madre, Clitemnestra, en venganza por la muerte de su padre Agamón. Aunque el acto fue motivado por la justicia familiar, el parricidio era un pecado imperdonable, y Orestes sabía que su destino estaba sellado. Una noche, mientras Orestes intentaba descansar, el silencio de su hogar fue roto por un susurro siniestro. Se despertó sobresaltado y vio a 3 figuras espectrales en la penumbra de su habitación. Sus ojos ardían con una luz sanguinolenta, y su apariencia era espeluznante: cabellos de serpientes, cuerpos cubiertos de llagas y alas ennegrecidas. Eran las Serinas, las diosas vengadoras del inframundo, conocidas también como las Furias. «Tu crimen no quedará impune», murmuraron al unísono sus voces, resonando con el eco escalofriante. «El asesinato de un pariente cercano merece un castigo eterno». Orestes intentó huir, pero las Serinas lo siguieron. Sin descanso, día y noche, las criaturas lo atormentaban, apareciendo en cada sombra y susurrando en sus sueños. Orestes no encontraba paz ni descanso. Su mente llenaba de visiones horribles de su madre ensangrentada y de los rostros vengativos de las Furias. Desesperado, Orestes acudió al templo de Apolo, en Delfos, suplicando al dios de la luz y la verdad que lo liberara de su tormento. Apolo, compadecido por el sufrimiento de Orestes, le aconsejó que buscara la solución en Atenas, que el tribunal de la diosa Atenas era el más inquebrantable. Orestes viajó a Atenas, con las Serinas siguiéndolo de cerca, susurrando maldiciones en sus oídos y apareciendo en cada rincón oscuro. Finalmente llegó al templo de Atena y suplicó por su ayuda. Atena, conmovida por su sufrimiento y comprendiendo la complejidad de su crimen, convocó un tribunal de dioses y ciudadanos para juzgar a Orestes. Durante el juicio, las Serinas presentaron su caso con furia y vehemencia, mientras Apolo defendía a Orestes, argumentando que su acto fue motivado por una justicia mayor.
Después de largas deliberaciones, Atena dio su veredicto. Decidió que aunque Orestes debía ser castigado, merecía una oportunidad de redención. Con su sabiduría divina, Atena transformó el odio de Erinas en una fuerza protectora, convirtiéndolas en las Eumenides, las diosas de la misericordia y la protección de la justicia. Las sirionas, aunque reticentes al principio, aceptaron su nuevo rol y dejaron de atormentar a Orestes. A partir de ese entonces se encargaron de proteger al orden y castigar solo a los verdaderamente malvados, guiadas por la sabiduría de Atenas. Orestes, liberado de su tormento, pasó el resto de sus días tratando de enmendar sus errores y honrar a los dioses que le dieron una segunda oportunidad. Pero la leyenda de Erinas perduró, una advertencia para todos aquellos que osaran romper los lazos sagrados de la familia y desafiar las leyes divinas. Y bueno, estas han sido las 3 leyendas de terror sobre Grecia, leyendas populares que se cuentan ahí a los niños para asustarlos. Espero que os hayan gustado, que le des like y que veáis el resto de vídeos de diferentes países de nuestro canal. Un saludo y hasta la próxima.